Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Y hoy les presento desfile de Día de Muertos. En algunas escuelas de México se busca conservar la tradición de Día de Muertos. Y una de ellas es con un desfile alusivo a esta tradición. Posteriormente, una pequeña reseña y significado del altar de muertos. Que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Esta tradición comienza el 28 de octubre y finaliza con el levantamiento del altar el 3 de noviembre. A su vez, coincide con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos. A continuación, viene ante nosotros a hacer uso de la palabra la ciudadana directora de este plantel educativo, quien nos brindará una pequeña alusión del significado de los elementos que conforman la ofrenda. Vamos a recibir a la profesora Gabriela Edith López, brindándole un fuerte aplauso. En tiempos prehispánicos, la ofrenda a los muertos se llamaba Nicantlapanal y estaba constituida por vasijas nuevas de barro llenas de mole, frijoles, tamales, atole, chocolate, fruta fresca, dulces de calabaza o de chilacayote y una gran jarra de pulque, todo lo cual se presentaba sobre un mantel bordado.
tales como la mexica, maya, purépecha y totonaca. La muerte es un símbolo emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso hasta para burlarse de ella. Si te gustó el video dale like y nos vemos en el próximo.